Dios le bendiga, mis amados. Le damos la bienvenida, amén, y las gracias al mismo tiempo por permitirnos llegar hasta ustedes en esta tercera ocasión, amén. Ya van 3 noches corridas que estamos comunicándonos por esta vía y es la premura que tenemos de poder desarrollar el tema sobre la salud mental del pastor. Y cuando hablo del pastor no me refiero únicamente al líder principal de la iglesia, sino también que tenemos que incluir necesariamente la salud mental de los líderes que presiden en nuestras congregaciones. En esta ocasión, como así lo he indicado, amén, queremos hablar con el tema cómo superar, o más bien cómo lidiar con el estrés que causan los conflictos. Es un tema muy importante, ya que en la vida pastoral, como lo indicamos en la primera lección, la primera unidad, la primera reflexión que tuvimos sobre este importante tema de salud pastoral, hablamos de qué es el estrés, las características del estrés y cuáles son las fuentes principales que causan estrés en la vida pastoral. Y sobre todo estamos enfatizando en la característica de lo que es el ministerio pastoral, para señalar de esta forma las fuentes principales o identificar de esta forma las fuentes principales que causan estrés en la vida pastoral. Utilizamos algunas estadísticas que tomamos del internet acerca de los conflictos y acerca de la vida pastoral. Y en esta ocasión comentamos que un 45% de los pastores habían notificado, habían comunicado que tenían conflictos graves dentro de la iglesia y que un 75% o 70% de los pastores, amén, también presentaban conflictos con los líderes de la iglesia. Lógicamente hay que analizar la naturaleza de estos conflictos y cómo nos afectan esos conflictos, cómo afecta nuestra mente y sobre todo cómo nosotros manejar el estrés y cómo nosotros manejar las situaciones que se presentan ante dichos conflictos. Queremos tomar como ejemplo a un profeta muy conocido, amén, y nos referimos al profeta Jeremías, alabado el nombre del Señor, y queremos leer básicamente Jeremías capítulo 38, amén, cuando Jeremías es puesto en la cisterna. Dice la palabra: oyendo Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Solemías, y Pasur, hijo de Malaquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo, que decía Jeremías: así ha dicho Jehová, el que quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín, vivirá. Lógicamente que esta profecía de Jeremías sonaban subversivas, sonaban tal vez con un tono, diríamos, antipatriótico, porque lógicamente estaba advirtiendo la posibilidad de que escaparan ante la inminencia del sitio a Jerusalén. Otra vez dice Jeremías: así ha dicho Jehová, de cierto que será entregada esta ciudad en manos de los ejércitos del rey Babilonia y la tomará. Hablando de la ciudad de Jerusalén, que es santa, y hablando también sobre el templo de Jerusalén, que es santo, y por lo tanto no podían soportar los príncipes, los principales líderes de la nación, no podían soportar las palabras de Jeremías y se oponían drásticamente e hicieron oposición a Jeremías, intentaron todas las arducias para callar a Jeremías, sin embargo no pudieron callarlo. Ante esa dificultad, ellos fueron ante el rey, que en este caso el rey, amén, era un rey, era Sedequías, un rey malvado, el último rey malvado, que por el año 586, cuando Jerusalén invadió, cuando Nabucodonosor invadió a Jerusalén, tomó a este rey y lo llevó cautivo. Hablaron al rey, que es Sedequías,
muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Que Jeremías lo que estaba buscando era la destrucción del mal. El rey Sedequías respondió: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Le dio libertad a estos príncipes que hiciesen lo que quisieran con Jeremías. Para no cansar la historia, en esta tremenda oposición, Jeremías fue puesto en una cisterna, amén, en el patio de la cárcel. Y así se encontraba Jeremías sufriendo grandes penurias en esta cisterna, que ya él había probado en otra ocasión más, también, que se opuso el sumo sacerdote, amén, Pasur, se opuso a él, y tomándolo, lo encerró en una cisterna, sacándolo luego, amén, lo examinó a latigazos para que Jeremías callase y no continuara su predicación. Estoy seguro que nosotros, ninguno de los pastores, amén, hemos pasado por las experiencias de Jeremías. Jeremías fue un hombre de Dios que comenzó su ministerio por el año 626 a.C. Y Dios le llamó cuando reinaba un rey bueno. Y este rey bueno, amén, era Josías, el gran reformador. En Jeremías capítulo 1, verso 4 en adelante, dice la palabra: vino palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es el llamado de Jeremías. Y yo dije, dijo Jeremías: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque todo el que te envíe, a todo lo que yo te envíe, tú irás y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos. Está hablando del fortalecimiento espiritual de Jeremías, porque, amén, lógicamente Dios sabía los conflictos que iba a tener Jeremías en su ministerio. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reino, para arrancar, para destruir, para arruinar, y para derribar, y para edificar, y para plantar. Podría sacar un lindo mensaje del llamamiento de Jeremías, pero nuestro tema son, amén, cómo lidiar con el estrés en medio de los conflictos. En primer lugar, ya vemos las consecuencias del estrés, lo negativo que hace a nuestra vida y cómo el estrés quita nuestra tranquilidad. No solamente nos afecta emocionalmente, también nos afecta psicológicamente, es decir, de manera cognitiva, afectando nuestra memoria, afectando también nuestra forma general de ser. Produce angustia e intranquilidad en nosotros el estrés. Se habla de órganos diana, o sea que cuando sentimos estrés, ¿cuáles son los órganos del cuerpo que más sienten, que más padecen con el estrés? El estómago, amén, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, como también tenemos jaqueca, el sistema muscular, tensiones musculares en el cuello, en la espalda, los brazos, la pierna. Hay un sinnúmero de órganos que se puede decir que el cuerpo entero siente el estrés, porque el estrés es una tensión física, pero también una tensión psicológica que se produce en nosotros. Y más cuando el estrés es causado por lo que es los conflictos. Y hay que ver, por ejemplo, estos tipos de conflictos. El conflicto determina al líder en muchas maneras, lo marca de muchas maneras. Algunos líderes se asustan y tienen temor ante el conflicto y se convierte sin quererlo en líderes complacientes, amén, porque huyen de los conflictos. Otros tal vez, tal vez van más allá de huir y tienen terror, miedo ante el conflicto,
Amén. Y ante estas circunstancias se convierten en líderes liberales. Otros pastores, otros líderes aprenden a lidiar con los conflictos, pero también aprenden a tratar correctamente a las personas de manera correcta y se dan excelentes líderes democráticos que comparten, que trabajan en equipo y que hacen avanzar la obra de Dios en colaboración porque han aprendido a lidiar con los conflictos. Y esa es la meta de esta reflexión de esta noche. Otros, sin embargo, amén, ejercen autoridad ante las personas, oprimen a las personas, dominan a las personas y esa es su forma de lidiar con los conflictos y se convierten necesariamente en líderes autoritarios, autocráticos, que no saben trabajar con equipo y ellos lo son todo. Los conflictos nos afectan emocionalmente, cognitivamente, amén, y de toda forma, pero hay que ver la naturaleza de estos conflictos. Los conflictos tienen múltiples naturalezas. Podemos hablar, por ejemplo, en cuanto a naturaleza, que hay conflictos interpersonales, cuando hablamos de, por ejemplo, la relación entre dos individuos, pero también hay conflictos que no podemos decir interpersonales, sino transpersonales. Amén. Intrapersonal. Amén. Y estos conflictos involucran a más de un individuo. De esta forma, hablamos también de conflictos de grupo, de conflictos de organización. Y estos conflictos de grupo o de organización podemos hablar igualmente, amén, del rol y el llamamiento de los que son, amén, los conflictos de roles prácticamente hablando. Aquí identificamos en este escenario un conflicto de grupo, un conflicto de roles. Y hay que determinar cuáles son. Primeramente, el llamamiento que vimos de Jeremías era un llamamiento que demanda fidelidad de parte del Señor. Dios le mandó y por lo tanto tenía que hablar lo que Dios había expresado. Amén. Y anunció al pueblo lo que es el mensaje de Dios. Su rol como profeta es claro, ser mensajero de Dios. Los demás profetas habían confundido sus roles. Los sacerdotes, que son supuestamente intermediarios entre Dios y el hombre, también habían confundido sus roles. Se habían confabulado con los reyes, se habían confabulado con los príncipes para ser condescendientes con el poder político y con los intereses políticos de ellos. De tal forma que tanto el profeta como el sacerdote hablaba cosas buenas al rey, de augurios de bendiciones que iban a llegar sobre ellos, pero nunca predicaban o nunca denunciaban el pecado, nunca denunciaban la inmoralidad, no denunciaban la idolatría y eran por tanto profetas y sacerdotes complacientes con el pecado, liberales con el pecado, y por esa razón, de esta forma, estos líderes religiosos estaban huyendo de los conflictos. Nosotros, sin embargo, también observamos, amén, una actitud contraria. Jeremías sabía la posición que tenía. Jeremías conocía el llamamiento directo de parte del Señor y Jeremías era fiel con el Señor. Los reyes tienen sus roles. Amén. El interés del rey es el poder político. Amén. Y por lo tanto el rey siempre va a perseguir su interés. Comenzó Jeremías con reyes buenos como Josías, pero lamentablemente después de la muerte de Josías siguieron una lista de reyes malvados. Amén. Que una y otra vez, amén, hacían lo malo ante los ojos de Dios. Y Jeremías como profeta tenían que denunciar las obras negativas que estos reyes estaban haciendo y las consecuencias del castigo de Dios. Estos conflictos de roles, por así decir, pusieron a Jeremías en una lucha, en una pugna contra los reyes de Israel. Y no solamente contra los reyes de Israel, sino también contra los príncipes de la corte, los cuales se levantaron una y otra vez contra Jeremías. Y también contra los falsos profetas o los profetas profesionales que estaban en la corte de los reyes. Así que indiscutiblemente la situación
interna de este grupo de personas, de esta nación, es mucho más compleja que la situación de cualquier congregación. En una congregación encontramos también estos conflictos de roles, el rol del pastor, amén, y también encontramos el rol del evangelista y diferentes roles hay en la iglesia, el rol de los ancianos de la congregación, y muchas veces al ver intereses debería haber un solo interés, que es la obra de Dios, pero lamentablemente hay intereses, amén, y hay conflictos de intereses, amén, hay conflictos de ideas, hay conflictos interpersonales, y estos conflictos se dan de manera grave en la iglesia, y el pastor sufre con estos conflictos. A pesar de que hacemos una buena planificación, a veces es imposible prácticamente nosotros en la planificación determinar cuáles conflictos se van a presentar. Pero por lo menos la planificación nos ayuda en algo, amén, a prever cuando se presenten los conflictos, y es necesario que así nosotros lo podamos hacer. Los conflictos de Jeremías correspondían lógicamente a conflictos propios de su ministerio, y el conflicto pastoral corresponde estrictamente a un conflicto propio de su ministerio. Y ahí estamos en los roles. Muchos grupos en la iglesia exigen una iglesia moderna, democrática, abierta, pluralista, liberal, y tal vez la visión del pastor es otra. Él entiende que es el líder llamado de Dios y que Dios unge líderes, no programa, y por lo tanto entiende que la congregación debe seguir su visión. Y ahí tenemos ya creado un conflicto por la visión moderna de lo que es la iglesia y la visión tradicional de lo que es la iglesia. Y muchas veces el pastor que está al frente de la iglesia no levantó la iglesia, y esos miembros fueron levantados por otro pastor o otros pastores ya pasados por ahí, y por lo tanto no están compaginados con la visión y las ideas del pastor, y ya de hecho esta es la fuente primaria de los conflictos en las iglesias. Es como usted, si es hombre, casarse con una mujer que ha tenido varios matrimonios, que continuamente lo va a estar comparando con uno o el otro de los esposos que ha tenido. O una mujer, amén, que se case con un hombre que ha tenido varios matrimonios, y por igual la va a estar comparando a usted con una o varias de las mujeres que ha tenido. Y lógicamente eso no es correcto, esa comparación no es correcta. Lo más ideal sería que el pastor levante su propia iglesia y que esos miembros crezcan bajo la visión, bajo el manto del pastor, pero eso no es posible. Los mismos conflictos que existen entre las familias integradas, la familia donde se casa el hombre con varios hijos, con una mujer con varios hijos, y entonces lógicamente que habrían conflicto entre los hijos, habrían conflicto en el matrimonio y habrían conflicto prácticamente por todas partes. Así que ser pastor, ser instalado como pastor en una iglesia, lógicamente que usted tiene que planificar los conflictos. Tiene que saber que los conflictos son inevitables, que llegarán a su vida, y usted tiene que aprender a manejar los conflictos y también aprender a manejar el estrés. Esta es una dura realidad que en la vida pastoral que tenemos que tener siempre presente. La naturaleza del llamamiento genera conflicto. El rol del líder siempre encontrará oposición. En su llamamiento, Dios le advirtió a Jeremías que tendría conflicto, pero siempre los conflictos nos toman por sorpresa y nos afectan de una u otra forma, a pesar de que nosotros estemos advertidos de la presencia de los conflictos. Una de las tareas del líder es planificar, como dijimos anteriormente. Planificamos, amén, las actividades, compartimos nuestra visión, motivamos también para que nuestra visión sea aceptada, amén. Pero sin embargo, a pesar de la planificación, tampoco estamos preparados para los conflictos, aunque sí ayuda grandemente. Cada conflicto debe ser identificado por su nombre, separado, y esa es una de las estrategias para nosotros lidiar con los conflictos. Número 1, cada conflicto debe ser
es identificado, estudiado como tal. Analice las perspectivas de los que se oponen, no las tuyas. Tú tienes una perspectiva, un punto de vista en particular, pero los que se oponen también tienen su punto de vista. Y por lo tanto tenemos que comenzar con una actitud humilde y no prepotente. Hay que buscar un acercamiento y considerar, analizar la posición de los que se oponen. Si simplemente son conflictos de roles, lógicamente se podrían dar conflictos de roles. El pastor tiene una idea de cuál debe ser su rol como pastor. La congregación tiene otra idea de cuál debe ser su rol como pastor. Y por lo tanto, tal vez resolviendo, aclarando esa situación, una vez identificada, podamos solucionar los conflictos. La iglesia está acostumbrada a un pastor que era chofer, que era pintor, que transportaba a los hermanos, que cualquier hermano se le quedaba el vehículo, así que llamaban al pastor y lo iba a rescatar, que transportaba también a los hijos de los hermanos algunas veces a la escuela y que hacía mucho servicio. Llega otro pastor que no se comporta de la misma forma y entiende que su posición como pastor es ministrar. Amén. Y no estar limpiando la iglesia y haciendo otras actividades que son ajenas directamente a su ministerio. Y por lo tanto se queja la congregación que este pastor no es servicial, no sirve igual que el otro. Y ahí tenemos un conflicto de roles. Entonces, como pastores tenemos que sentarnos y preguntarle a los líderes, al cuerpo de ancianos, a la iglesia, que cuál es su visión del rol del pastor. Y vamos a definir cuál es el rol del pastor. Vamos a aclarar la posición de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el rol de la junta de ancianos? ¿Cuál es el rol, amén, en la organización de cada departamento de la iglesia? Y al definir los roles, los conflictos serán, amén, identificando y se va aclarando la situación. Amén. Esa es una forma de nosotros comenzar a resolver conflictos una vez estemos instalados como pastores nuevos en una congregación. A ver cuál es el conflicto, si es de roles. Amén. Puede ser conflictos interpersonales o conflictos también no interpersonales, sino también transpersonales, o sea, que involucre a otra persona. Tal vez el pastor removió a un anciano que tiene una familia numerosa en la iglesia y la familia se sintió ofendida. Amén. Tal vez hay varios parientes en la junta de ancianos y el pastor entiende que no es así y se sienten heridos en lo personal por remover a una familia completa que ocupa la junta de ancianos de la iglesia, que es algo irregular. Amén. Esas son cosas, amén, que puede generar conflicto. Y nosotros tenemos que ir identificando cada conflicto. Hay conflictos también, conflictos de poder. Amén. De personas que aspiran posiciones. Hay conflictos, amén, diríamos, de grupos también, por así decirlo. Amén. Grupo de jóvenes, grupo de damas, grupo de caballeros. Hay conflictos de intereses. Y tenemos, por lo tanto, nosotros que analizar cuál es la naturaleza de este conflicto y tratar nosotros luego de dialogar. Un diálogo abierto, franco, un acercamiento con aquellos que se oponen, analizando sus perspectivas, sus puntos de vista, sus intereses, amén, sus posiciones planteadas, amén, aclarando los roles, aclarando la posición y sobre todo el pastor está llamado a compartir su misión. Tiene un gran espacio para compartir su visión y es el púlpito. En vez de estar predicando mensajes aislados que muchas veces son incoherentes y no se relacionan unos con otros, y domingo tras domingo cambia de tema de mensaje, usted puede ir doctrinando la iglesia, preparando la iglesia, amén, capacitando la iglesia con cada mensaje que usted transmite, que usted lleva a la congregación cada domingo. Y le va formando líderes, va formando obreros, va formando creyentes. Usted puede sentarse y definir qué tipo de creyente yo quiero, qué tipo de miembro quiero en mi iglesia. Y quiero formar esos miembros y debo saber cuáles son los temas que le hacen falta para ir formando a estos miembros. Amén. Y por lo tanto, yo comienzo a compartir mi visión
mi visión, la visión que Dios me ha dado para la congregación, comienzo a compartirla. Y no solamente compartirla, también comienzo a formar equipo de líderes que apoyen esa visión. Comienzo a motivar a la acción de esa visión, a dar ánimo, a dar aliento a esa visión. Y de esta forma estoy seguro que iremos avanzando, iremos evitando lo que son estos conflictos dentro de la congregación. Definir el problema, busque también los puntos intermedios y trate de negociar, porque muchas veces el pastor quiere hacer una remodelación, quiere hacer grandes cosas, pero tal vez no hay recursos. Así que hagamos algo por etapa. Vamos a negociar, vamos a plantear algo que sea realizable. Amén. Porque a veces no es que nosotros queramos hacer algo, hay que ver las posibilidades reales de ese proyecto que yo tengo. Tal vez hay que aplazarlo un tiempo o tal vez ese proyecto debe realizarse por etapas. Amén, que sean más realistas. Y por lo tanto conviene siempre el diálogo, como dice las Escrituras, que en la multitud de consejos hay sabiduría. Y el diálogo siempre es importante y más con los líderes de la iglesia. En estos momentos, en este tiempo, el pastor no debe tomar una actitud, diríamos, un liderazgo autocrático, un liderazgo, diríamos, autoritario para humillar, para someter a los líderes de la iglesia. Simplemente entendemos que el pastor debe de ser un pastor democrático que trabaje con líderes, que sepa trabajar con líderes, que sepa trabajar con equipo, que forme equipo. Y las grandes iglesias que hoy se están formando y que están creciendo, son aquellas que trabajan en equipo y que forman líderes sólidos en la institución, y esos líderes sólidos están preparados para trabajar y saben cuál es su trabajo y lo hacen, amén, de buenas ganas, amén, esté o no esté el pastor, trabajan directamente. Así que ese paternalismo, esa sombra del pastor, que si el pastor no está, la iglesia no camina, comienza a desaparecer en el momento que nosotros organizamos la iglesia, determinamos los roles de cada persona, la función de cada persona, damos libertad a la iglesia para que cada líder local pueda actuar, pueda desenvolverse, los respaldamos, les damos ánimo. Esos líderes irán creciendo, amén, y la visión del pastor también se va a ir solidificando grandemente. En las negociaciones son importantes porque nos acercan aún más. Pero otro consejo que damos con respecto a este tema es no abrir múltiples frentes de batalla. Si ya como pastor tienes ya un frente de batalla, amén, eres nuevo, estás recién instalado, por ejemplo, de hecho ya tienes un frente de batalla. Si tienes un proyecto que ha comenzado que tiene oposición, no abras otro proyecto porque está abriendo más frente de batalla. Amén. Hay que ser inteligente y tratar con un problema a la vez, con un objetivo a la vez. Después que logremos este objetivo, vamos a alcanzar el otro y tenemos más fuerza, más calidad moral y espiritual para poder reclamar otro objetivo, porque ya este está realizado. La Biblia dice, no debemos ser conflictivos, problemáticos. Y un pastor, un líder que siempre esté abriendo frente de batalla, abriendo frente de discusión, es un pastor o un líder problemático que levanta conflicto. La Biblia nos manda a estar en paz con todo y procurar siempre la paz. Así que es sabio nosotros no andar abriendo más centros de batalla que nos pueden afectar lo que es espiritualmente hablando, creando estrés a nuestra vida y haciendo más difícil nuestro ministerio en la iglesia como pastores. Actúe con sabiduría, al contrario. Concéntrese en un solo objetivo a la vez. Comparta su visión. Gane adeptos, seguidores de esa visión. Forme su equipo de trabajo y anime, estimule a las personas a trabajar juntamente con usted, porque tampoco usted se va a quedar sentado, ¿correcto? El pastor tiene que estar al frente porque es su llamado y tiene, amén, ese deber. No crees enemigo, ese es otro consejo. Sé generoso aún con aquellos que se oponen.
No estamos llamados para nosotros guardar rencor a ningún líder que se ha opuesto, ni tampoco para buscar la oportunidad de humillar o expulsar al líder que se ha levantado contra nosotros. Si predicamos el amor de Dios, si predicamos el arrepentimiento, si predicamos nosotros el perdón, ¿cómo es posible que no practiquemos el perdón? Si predicamos la misericordia, ¿cómo es posible que no practiquemos la misericordia? Pero muchas veces la arrogancia se nos va a la cabeza, el título se nos va a la cabeza, y nosotros mismos nos jactamos en decir que vamos a quebrar cualquier persona que se levante contra nosotros en la iglesia porque van a saber quién manda. Entonces, usted no es un pastor conforme al corazón de Dios, no es un líder llamado por Dios conforme a su corazón. Parece que no conoce las escrituras. Amén, que debemos nosotros pastorear la grey de Dios sabiendo que fuimos llamados detrás de las ovejas. Amén. Y que Dios nos puso en este momento al frente de la obra de Él. Y que tenemos que pastorearla, amén, con ánimo pronto, como dice la palabra del Señor. Amén. No por deseos, no por ganancia deshonesta. Y habla de una larga lista de cosas, motivos que usted no debe tener en su corazón para pastorear la obra del Señor. Esa posición no es pastor, no es para usted ensalzarse sobre los hermanos. Cristo, que creo que es el más grande de los pastores. Creo, ¿verdad? Amén. Digo creo porque a veces lo dudamos. Ese es el príncipe de los pastores y cuando Él venga, todos los pastores tendrán que darle cuenta a Él. Y si Cristo, amén, se ciñó, amén, con un manto y secó y lavó los pies de su discípulo. Y cuando lo hubo acabado, dijo, ejemplo os he dado. Y Cristo mismo declaró, no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Cómo nosotros nos llenamos de tanta arrogancia? Que queremos estar por encima de todo el mundo y humillar. Yo siempre he entendido que si quiero respeto, debo respetar. Si quiero que mis hijos me respeten, debo tratarle con respeto, con amor, consideración. Y yo así estimulo el respeto, enseño el respeto. Pero si yo trato de humillar a otras personas, no estoy obrando correctamente y esa no es la justicia de Dios. Lo digo honestamente como pastor, amén. Entiendo que el respeto a los hermanos, a la congregación, debe ser lo prioritario para evitar los conflictos. Un gran sabio político dijo una vez, amén, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez. Y eso se aplica también a nosotros, que tenemos que respetar. Gane adeptos, seguidores, forme equipo, anime, estimule, pero sobre todo no crees enemigo. Sé generoso aún con aquellos que se oponen, con humildad, con sabiduría. Trata con ellos, amén. Presenta tu visión, persuádelo, háblale, amén, porque cuando tu visión se realice, aún ellos serán beneficiados de esa visión. Enfócate en el futuro, dejas esas cosas, esas mediocridades, déjala atrás, que no te importen, no le des importancia, sigue adelante, sigue tu camino y el Señor te dará la victoria. No permitas, por otro lado, que otros te manipulen. Amén, que te intimiden, que te controlen. Y muchas veces hay líderes que quieren manipular los sentimientos del pastor. Y como líderes, como pastor, también tenemos que ser firmes. Tenemos que respetar a los miembros de la iglesia y enseñarles respeto a ellos. Pero también tenemos que enseñarles que hay una distancia entre el líder y aquel que es dirigido, entre el pastor y la congregación, y esa distancia debe ser respetada porque es establecida por el Señor. Amén. ¿Qué puedo decir? Si nosotros jugamos y relajamos tanto con nuestros hijos, que le damos tanta confianza, nos van a faltar el respeto. No nos van a ver como un padre con autoridad, sino van a ver como un compañero de juego. Y no podemos llegar el momento que nuestros hijos nos vean simplemente como compañero de juego. Aunque
pasemos tiempos de calidad con ellos, aunque compartamos algunos de sus juegos, siempre tiene que haber una separación y ellos entender que somos sus padres y como padres deben respetarnos. Amén. Y así mismo es la iglesia. Tiene que haber por lo menos esa separación. No permitas, trazas tu línea. No permitas que te manipulen, que manipulen tus sentimientos, que manipulen tus actos, que te controlen. Lo que come, lo que viste, lo que anda. Amén. Cómo viste tu esposa, cómo viste en tus hijos. Te están manipulando, te están controlando. Amén. ¿Dónde está tu firmeza? ¿Dónde está tu autoridad? Amén. ¿Cómo vestirte? ¿Qué usar? No, te están manipulando completamente. Tenemos que llegar lógicamente a ser humildes, pero no a los extremos. Amén. Que manejen tus emociones, que manejen tus sentimientos. Amén. Y estamos nosotros en un vaivén. Y por lo tanto hay que ser firmes en nuestra posición, en nuestra autoridad que es dada por Dios, nuestro llamado que es dado por Dios. Y tenemos que aclarar a aquellos que se oponen y a aquellos que interfieren o a aquellos que abusan o pretenden manejarnos, que no nos vamos a manejar. Los respetamos, los queremos, pero no deben intentar manejar al pastor, controlar al pastor, porque eso no es correcto, amén, ni tampoco será permitido. Pon en Dios todos tus recursos y que Dios sea tu principal recurso, no tus habilidades oratorias, no tus habilidades teológicas, no tus títulos académicos, amén, sino enfócate en tu llamamiento de Dios. Y cuando alguien llamado por Dios y puesto al frente de una congregación, no importa que no tenga títulos teológicos, hay que respetar el llamado de Dios, hay que respetar la unción que está sobre esa persona. Y es el ejemplo de David, respetó a Saúl, amén, porque Saúl era el ungido de Jehová. Igualmente nosotros tenemos que esperar nuestro tiempo. Si Dios quiere promovernos a una posición superior, debes esperar tu tiempo y debes sobre todo en ese momento, para que Dios te bendiga, respetar al ungido de Jehová que ha puesto al frente de la congregación. Al que Dios llama, Dios capacita, Dios respalda y Dios le da la victoria. El que se opone será humillado. Amén. Y sufrirá castigo de parte del Señor. En Isaías 10:27 dice, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Por cuanto tú eres mi ungido, aquel que te oprime, que ha puesto yugo sobre ti, yo lo quitaré porque tú eres mi ungido. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Es una promesa de parte del Señor. Isaías 41:10, no tema, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, no te dejaré, no te desampararé, no me apartaré nunca de ti. Y son promesas de Dios para aquel que ha recibido el llamado, amén, a estar al frente de una congregación. ¿Cómo manejar nosotros, amén, el estrés producto, amén, de los conflictos que sean en la iglesia? Primero, vamos a aprender estrategia para manejar los conflictos. Segundo, también tenemos que aprender estrategia para manejar el estrés que produce en nosotros tales conflictos. Amén. Uno depende de lo otro. ¿Cómo manejar ese estrés? Número uno, haz de Dios tu principal recurso. La palabra de Dios. Él te ha dado armas espirituales y debe combatir con esas armas espirituales, no con tu fuerza, amén, sino con las armas que Dios te ha dado. Y por lo tanto te recomendamos esas armas espirituales. Número 2, echa sobre el Señor todas tus ansiedades. Y esto es muy bueno, que no solamente lo prediquemos, sino que lo pongamos en práctica nosotros mismos. La oración es un arma poderosa. En primera de Pedro 5:7 lo dice, alguno está triste, haga oración. Amén, alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia que oren por él. Y habla, la oración eficaz del justo puede mucho. Así como Moisés, así como Jeremías, así como Ezequías, amén, oraban a Dios, así como Daniel oraba a Dios. Nosotros igualmente
tenemos que acudir a Dios en oración y presentar todas nuestras quejas a Dios. Santiago 5:13 que dice, amén, la tristeza, las enfermedades, la melancolía, todo tiene que ser presentado ante el Señor. Echa sobre Él todas tus ansiedades. Y significa tristeza, melancolía y todo. La práctica diaria de la oración fortalece al líder. Pastores que no oran, líderes que no oran, amén, son líderes que no están preparados espiritualmente para el conflicto. Tenemos que prepararnos para el conflicto a través de la palabra. Dios, tu principal recurso. Tienes que tener una relación directa con Dios de padre a hijo, así como la tuvo Jesucristo. Tú también debes cultivar esa relación con Dios. Que tú puedes decirle, Abba Padre, y presentarse ante Dios como su hijo. Y esa relación nunca debe quedar atrás. Orar con Dios, la oración diaria como Jesús, que aún de madrugada oraba con Dios. Esa oración tiene un efecto terapéutico. Echa sobre Dios todas tus ansiedades. Cambia tu perspectiva, cambia tu visión de las cosas. La fe, la revelación fresca de parte de Dios tiene un poder grande en tu vida. Tiene el poder de cambiar tu circunstancia, de cambiar tu realidad, de hacer otra lo que tú estás pasando. Amén. Aferrándote al Señor. Y entiende, cuando hablo de cambiar tus perspectivas, debes saber esto. Los conflictos son oportunidades de victoria. Los conflictos son oportunidades de crecimiento, de desarrollo. ¿Qué líder ha crecido sin los conflictos en su vida? Hay que reflexionar. Líderes que crecieron, que se formaron en la oposición. Moisés se formó en la oposición. José se formó en la oposición. Amén. David se formó en la oposición y el propio Jeremías creció en la oposición. Y nosotros queremos crecimiento espiritual, pero que no tener ningún conflicto en nuestra vida ni en nuestro ministerio. Y no aprender a lidiar con estos conflictos. Y por lo tanto, esa visión cámbiala. Dios está contigo no significa la ausencia de problemas, la ausencia de conflicto. Significa que Él te va a ayudar, que te va a respaldar para tú superar los conflictos, que te va a dar sabiduría para que tú sepas manejar los conflictos. Amén. Y los conflictos, velo como oportunidad de victoria. Amén. De crecimiento, de desarrollo. Dijo un pensador en una ocasión, los vientos que hoy pretenden tumbarte, derribarte, son los mismos vientos que Dios utilizará para elevarte a las alturas, a nuevos niveles de fe, de conocimiento, de poder, de empoderamiento, nuevos niveles de compromiso con Él. Amén. Y por lo tanto, nosotros tenemos que cambiar esa visión drástica que cada vez que vemos un conflicto nos ponemos la mano en la cabeza y pensamos que el mundo se nos está acabando. No. Amén. Recuerde ese coro cristiano que dice, un coro antiguo, batalla no es batalla si no viene la prueba. Amén. Y va más allá. Amén. Si no está la calumnia también, porque a veces sufrimos calumnia, sufrimos oposición, sufrimos estas cosas, pero al fin y al cabo, nosotros estamos llamados a aprender a manejar los conflictos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero que este conversatorio sobre la salud mental del pastor te ayude grandemente. Trataremos de seguir con otro tema, hablando, amén, de cómo el pastor debe controlar su carácter y su temperamento para ser bendecido por Dios y para tener y gozar de una salud mental apropiada para la obra de su ministerio. Bendiciones y que el Señor sea contigo.